bienvenidos a un nuevo episodio de Algo Arquitectónico Podcast. Hola, Ale. Hola, Mariel, ¿cómo tú estás? Muy bien y feliz de estar aquí. Igualmente, Cuéntame de ti. todo bien, trabajando muchísimo, cansado, Eso es lo mejor. comiéndome el gimnasio. Oigan, Claro. vendiéndose desde ahora. Señores, hagan ejercicio, la juventud se conserva, ¿eh? Eso decía mi abuela, que la juventud se conserva, así que... Hay que hacerle caso a la abuela. Háganle Claro. caso a la abuela. Algo Arquitectónico Podcast llega a ustedes gracias a Unidad de Terapia Física, Dr. Figueroa. Señores, miren, si ustedes son como yo, que siempre le da una tortícula, una cosa, pásense por allá. Están ubicados en la Esperilla número 3, justamente al frente del Colmado de la Venganza. No puedo decir otra cosa. Ahí es que está. Ahí es que está. Y están también en Megacentro, en la zona oriental. Así que ya saben. O sea, que ustedes pueden ir, se dan terapia y cruzan al colmadón y se toman una cerveza. Si el doctor te oye, como que no es en ese orden que No, va no la en cosa. ese No, orden. no. Pero sí, vamos por ahí. O sea, Y no nuestro se atrevan a ir al colmadón primero entonces y beberse la cerveza antes de entrar a Esperen que le terapia. den de alta de la terapia, porque puede que le den una patillita. Harmonic Studio, un traguito, Un traguito de café. siempre cae bien. Es nuestro... es una chelcha. Es nuestro Pero segundo que patrocinador. realmente tiene que ser así, porque es que la vida, vivir una vida aburrida, con la cara larga. Y dicho eso, tenemos que tener muy claro que aparte de seguirlos a ellos por Instagram y sus páginas principales, sus páginas web, si usted quiere acompañarnos aquí en el estudio, escríbanos al DM en Instagram y le vamos a dar las pautas a seguir. Usted puede venir aquí y reírse como el Control Master con nosotros aquí. Eso es de lo más bien y le brindamos su cafecito. Le brindamos su café, la pasamos chévere, nos conocemos. Opinan de los temas que traemos. Exacto. O sea que pueden aportar también al podcast. Y creo, Mariel, que puedo agregar también que si una persona quiere participar con nosotros de este lado, También. también es bienvenida. No importa que usted sea médico, abogado, ingeniero, industrial, lo que sea. Psicólogo, Psicólogo, lo que sea. publicista, o simplemente quiera saber a qué carrera dedicarse, usted puede venir con nosotros, es bienvenido. Así es. Que anímense, escríbanos al DM y vamos a hablar. Aquí Así nos es. vemos. Vamos al tema. Vamos al tema. Los Hemos hablado roles mucho ya. del arquitecto. Ese es un tema muy interesante, Y muy amplio. muy amplio. Aunque vamos a tratar de sintetizar. Claro. Pero es muy amplio y hasta hermoso. O sea, porque te guía. Te da una pincelada de por dónde irte si estás estudiando todavía o si ya te graduaste hace tiempo y te interesa alguna maestría, alguna especialización. Es muy bueno saber qué tan amplio es este abanico. Y entender en realidad que el arquitecto no solamente se enfoca en sentarse en una oficina a hacer un diseño, a No. concebir un diseño. Exacto. Hay otras cosas que el arquitecto también hace, que es su responsabilidad. Sí. Mira, ese es uno de los roles más subvalorados, ¿no? O... Vamos a decirlo así. Sí, que es estar en la obra. O sea, estar a la cabeza de la obra. Pero vamos por parte. Vamos por parte. Yo tengo aquí unas anotaciones. Por ejemplo, claro, podemos hablar de la diferencia del arquitecto en la obra y el arquitecto En la oficina. en la oficina. Exacto. Y nos quedamos ahí. Y te quedas no. O sea, incluso en la temporada pasada hablamos un poco de esto. Pero no es así. Ujú. Es un híbrido. Tú eres que decides dónde te quedas. Exactamente. Ahora, el rol fundamental del arquitecto, que puede decir que es diseño. Ya, diseñé y lo solté. Y el ingeniero, no. No. El arquitecto tiene que velar por su diseño. Exactamente. El arquitecto, la función 1A es la planificación de la obra y la supervisión de la obra. Cosa que nos falta mucho el respeto, ¿eh? Sin llegar a chisme, pero nos falta mucho el respeto con eso, ¿no? Sí, porque se entiende que el arquitecto inmediatamente entrega un diseño. Ya no tiene derecho a ese diseño. Se le delega al ingeniero o a la persona encargada de la obra y ya el arquitecto no tiene ni siquiera derecho a opinar y no es así. No. El arquitecto tiene que estar. Una frase que, lamentablemente, es una frase que he escuchado. Yo te pagué tu diseño, vete de ahí. Exacto. Y es un error. Horrible, garrafal. Porque el arquitecto ha concebido un diseño. Viene de su mente, viene no solamente de la imaginación, sino de un estudio que ya el arquitecto ha hecho para traer este diseño. Vamos a ponerlo claro. Para llegar a un diseño,
aparte de la investigación previa, del estudio del cliente, aparte de todo esto, el arquitecto, nosotros tenemos la capacidad de caminar ese espacio en nuestra mente una y otra vez. Mientras ven líneas o planitos, nosotros vemos un universo y vemos todas las posibilidades. Por eso a veces cambiamos una que otra idea, pero no son muchas, porque es que desde el mismo momento en que asumimos un diseño, un reto, lo vamos caminando y lo vamos imaginando y nos vamos lejos. Y ok, si yo entro por aquí, ¿qué percibo del espacio? El vestíbulo, ¿qué me transmite? Cuando voy por el pasillo o la transición, que realmente así debe de llamarse, no pasillo, nunca hagan pasillo. La transición. Sí, transición de un espacio a otro, que sea corta y que sea agradable, que te transmita algo, o sea, ese tipo de cosas. Y que el arquitecto tiene la capacidad de ver en su mente, como tú dices, caminar el espacio que ya ha concebido y el que pudo haber concebido. Exacto. Tienes las opciones. Exacto, las opciones. Puede como Doctor Strange, que ve las 14 millones de opciones. Eso somos nosotros. Y así se mete un tema muy superhéroe. Sí. Entonces, nosotros tenemos... Pero ciertamente es así. Sí o no. O sea, el arquitecto puede hacerlo. Sí. Esa es la ventaja que tenemos. Y podemos... Si en el proceso de la construcción de una obra nos encontramos con una traba, podemos cambiar a una solución anterior. Si nos sacan del proyecto, si nos quitan el derecho a estar en el proyecto, no vamos a poder aportar nuestras ideas. Y algo que algunos se equivocan al pensar que, bueno, yo no borro. ¿En qué sentido? O sea, yo hago un sketch primero y voy haciendo en el mismo espacio de AutoCAD, voy haciendo diferentes opciones, voy cambiando, pero no borro ninguna. Sí, y guardo ese archivo. Luego va el definitivo, bien, ese es limpio. El limpio, que se... Pero cuando me dicen, ¿y por qué no hacen tal cosa? Yo de una vez yo puedo decir, esa fue la primera opción. Y no funcionó por X o Y. O tú no la quisiste por X o Y. También, exacto, porque el cliente que dice si sí o no. Y usted fue el que dijo que no. Es verdad, mírala aquí. Entonces... que ese es uno de los roles realmente del arquitecto. El arquitecto es psicólogo. Gracias. Porque el arquitecto se sienta con el cliente y trata de que el cliente, la idea de lo que el cliente quiere y necesita, que son dos cosas muy diferentes, lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. El arquitecto une esas dos ideas. Exacto. Y hace que el proyecto funcione. Y la guía. Exacto. La guía en el sentido de que sea funcional. Porque no siempre las ideas del cliente van con algo real. Exactamente. Sino que son como collage. Exacto. Son diferentes collages, diferentes cosas que ha visto o influencias o mira, a mí me gustó esto, a mí me gustó lo otro. Hay que entender amablemente hay que decirle, eso no va ahí. Hay que entender algo. El cliente se maneja por la emoción de que compré mi apartamento o estoy construyendo mi casa o estoy decorando mi penthouse o mi primer negocio o remodelando. Y se maneja por una emoción. Y acabas de decir varias aristas de por dónde se puede ir el arquitecto. Exacto. O sea, residencial, comercial, etcétera. Como el cliente se está dejando llevar por esa emoción, por esa euforia, sí, vamos a decirlo así, por esa euforia, sus ideas van a ser muy alocadas. Sí, hasta cierto punto, muy aéreas. Y el trabajo del arquitecto, por eso digo que es psicólogo, es escuchar al cliente y esas ideas aéreas darle forma de que se puedan construir en la realidad. Interpretarlas y traducirlas. Exacto, esa es. Interpretarlas y traducirlas. Porque una cosa es lo que te expresa y muchas veces en la primera entrevista, la cara no... la cara más habitual de un arquitecto, o al menos a mí me pasa, en la primera explicación, porque yo quiero esto, y yo... Y ustedes pueden escuchar mi pensamiento como que, ¿en serio? ¿Cómo? Y una nota. ¿Que eso qué? Ajá. ¿Que quiere qué? Es difícil. Sí. Pero entonces ya la conversación va madurando, las ideas van aterrizando, entonces la importancia del 3D, la importancia del el render. Exacto, render. La presentación gráfica completa. Para que se entienda, porque usted le presenta un plano, no todo el mundo sabe leer el plano. Incluso no todo ingeniero o arquitecto sabe leer el plano. Exacto. Increíblemente. Y algo importante, el detalle en los planos y en los renders es muy importante.
Porque usted le va a explicar al cliente el render o el plano. El cliente se va a llevar el plano a su casa y cuando lo vuelva a ver, va a ver cosas nuevas. Ya no va a tener al arquitecto ahí porque lo vio, la primera vez que lo vio se emocionó. Y tú le explicaste y lo entendió todo y bueno, fueron felices para siempre. Y lo entendió todo, entre comillas, lo entendió todo. Pero luego, ¿qué pasa? El cliente va a su casa, le enseña el plano a la esposa o a la familia, surgen dudas y eso, viene el problema. Y se juega el telefonito. Sí. De que se altera el mensaje que se le pero transmitió. ¿por qué eso está así? Pero ¿por qué el arquitecto hizo así? No, eso no me gusta. Por eso es bueno que en los planos el detalle es muy importante. Dentro de los roles del arquitecto podemos ver que es diseñar, planificar, orquestar la obra. Ingeniero que me estás viendo y escuchando, orquestar la obra. Somos un equipo, Exacto. No somos enemigos, no estamos en guerra. Coordinar el paso a paso de cada etapa de la obra. Ese punto me encanta. Eso es muy Lo he importante. vivido, lo estoy viviendo. Es algo apasionante, es algo emocionante, es algo buenísimo. O sea, tú tienes que estar hablando con el de los techos, tienes que estar hablando con el ebanista, con el plomero, con el electricista. Con todos. Y la parte Somos final es un equipo. Trabajo. Pero hay una cabeza. Porque hay una cabeza, mira, hay algo que pasa mucho y es que, bueno, lamentablemente, un ingeniero o un maestro constructor están en la obra. No concibieron el espacio. No saben cómo va a quedar cada cosa. El arquitecto es detallista. Exacto. Y tiene ese plano en la cabeza. No tiene que tenerlo en la mano. Muchas veces, y es lo recomendable, pegar todos los planos en el paso a paso, en la pared, en alguna pared de la obra, para ir chequeando, pero no todos saben leerlo. Claro. Eso es algo que los profesores también dan ese consejo. Recuerden siempre hacer los planos como para un idiota. El detalle. Todo el detalle, detallado. el detalle. Todo detallado. No se me ofendan. Todo detallado. No es para que se ofendan. Es simplemente información importante. Y YouTube que se no sea sensible. Entonces, dentro de esto destaca la responsabilidad que tiene el arquitecto con el urbanismo. Mira qué interesante. Porque debe velar por un buen planeamiento urbano y aportar al entorno. Oh, sorpresa. Nos encanta. Y no es que tenemos que especializarnos en nada de esto. Esto es sentido común en el mundo arquitectónico. O sea, tienes que velar porque tú le aportes que la acera sea adecuada. Que la vegetación sea endémica. Que se respete la vegetación. Que se respete. Si se tiene que eliminar por X o Y, porque lamentablemente pasa mucho, claro. Que sea justificable y que se pueda en jardineras colocar nueva vegetación. Hay que saber muy bien lo que uno va a poner en el alcorque. El Claro. alcorque es el espacio que está entre la acera y el contén. Exacto. ¿Por qué? Porque si uno siembra aquí... Laurel que rompe. Exacto. Todo arbolito bello que tiene las raíces más grandes que el odio que le tiene Leonel a Danilo. No, mentira. Que va a romper la acera, Sí, va a exacto. afear todo. No vamos a meter política aquí, pero... Y que volviendo al tema del urbanismo, Sí. hay ciertos arbolitos, como tú dices, que les encanta no solamente romper aceras, buscar tuberías, Sí. tapar tuberías, romper Sí. cisternas. Yo tuve un caso, ¿Qué nivel? trabajamos en un caso de una planta, un laurel, Ujú. que rompió un séptico, rompió el séptico, cruzó por el séptico, rompió y entró a la cisterna. Wow. Y había una filtración, obviamente, del séptico al agua potable. Y eso es algo extremadamente peligroso. Obviamente es algo que eso sucedió en un periodo de quizá como 10 años, que se dio todo el proceso hasta que finalmente el árbol, las raíces del árbol lograron entrar a la cisterna. Pero hubo contaminación cruzada. Claro. Entonces, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Claro El que árbol sí. estaba bellísimo, claro, se estaba alimentando de materia fecal y todo eso. Pero Súper abonado. se cortó. Hubo que cortarlo. Lamentablemente. Porque era un peligro para las personas que vivían ahí. Lamentablemente.
Sí, hay que tener eso muy en cuenta. Sí. Hay que tener todo eso muy en cuenta. Hay que estudiar cada una de las especies que se va a utilizar en paisajismo, se debe de estudiar, realmente Exactamente. estudiarlo. No es que usted tenga que hacer una especialidad, les repito, es leer, es investigar, es indagar. O sea, Exactamente. esa es la base del conocimiento en cuanto a todas las aristas que tenemos como arquitectos, de todo lo que podemos trabajar, todo lo que podemos aportar, todo lo que podemos ejecutar como arquitectos. Exactamente. Y hay algo que tú tienes mucho conocimiento de eso, lo cual me gusta, y es algo que todo arquitecto debe de tener en cuenta, que es el triángulo de Vitruvio. Te lo voy a decir en español, pero no vamos a usar el latín. No, por favor. Forma, función y estructura. O sea, Los 3 pilares de la arquitectura. exactamente. Y eso es 1A también. Tenemos que tener la conciencia de lo funcional que nos arroja la forma. Exacto. Y la estructura. ¿Por qué la estructura? Porque debe de ser construible. Exactamente. O sea, eso es sentido común para nosotros. Eso es el trío de oro. Sí, totalmente. La función te da la forma. Ya no tienes la forma, ahora tú tienes que saber la técnica, que es la estructura, cómo tú vas a construir eso. Ujú. El que me conoce sabe, como arquitecto, yo soy función. Función primero y luego forma. Yo también. Somos así, eso nos caracteriza a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la forma es lo que es el espacio. La función es el espacio. La función. Y del espacio viene la forma. Enfocarnos en el espacio primero para poder distribuir bien el uso de ese espacio y que el usuario se sienta a gusto ahí. No, y que para darle prioridad a la forma debe de haber un tremendo presupuesto. Sí. Entonces, si no lo tenemos... Tomando el ejemplo del Museo Guggenheim, que es forma. Sí, totalmente. Primero forma y luego es función. Y mira, que dentro de ese cuadro, la función es espectacular. El que no lo haya caminado, vaya. O haga un paseo virtual que está disponible en la página web. Es súper interesante. Es fluido. Ujú. Y cada detalle del museo te llama la atención, no solamente lo que están exhibiendo en el momento, ¿no? Exacto. No solamente eso, sino el edificio en sí, la fluidez del ente arquitectónico. Es que el edificio en sí es una obra de arte. Totalmente, eso dije. Eso Ujú. mismo es dije. una obra de arte. Totalmente. La arquitectura se considera arte en muchos aspectos cuando ya está en ruinas. Sí. Qué Cuando mal. Es más, es triste ya Sí. ver una catedral, bueno, como la catedral aquí, la catedral de San Nicolás, creo que es en la zona colonial, Sí. que está en ruinas, San Nicolás de Bari. Ahí se puede considerar como una obra de arte, porque ya no cumple una función No. y simplemente quedan los restos de su belleza y se pueden Los apreciar. vestigios. Los vestigios, esa era la palabra que estaba buscando. De su belleza Sí, te vi la cara de poeta. y tú la puedes apreciar, lo que queda, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, en el Museo Guggenheim, es una obra de arte en sí, viva, Viva. que cumple una función Y se adapta. y se adapta. Y eso la hace totalmente hermosa. Totalmente. Así mismo es. Dentro de todo el abanico que hemos mencionado también, tenemos que hablar de algo que voy a dar un poquito de testimonio, vamos a decir. Vamos, Y es lo que confiesa. es la viabilidad. Tenemos que ver con la viabilidad. No es en el sentido de grandes carreteras, caminos vecinales, comunicaciones, no es eso. Dentro de la urbe, tenemos que ver con eso. ¿Cómo el usuario se desplaza? Totalmente. Hay que hacer ese estudio. Antes de tú vender un ente a una gran marca, a Hard Rock, por ejemplo, Sí. oye, tenemos que tener en cuenta eso, de cómo es que los vehículos pasan por ahí, en qué sentido, a dónde miran, qué llama la atención. Trabajar las fachadas. Pero, ¿cómo aportar a la viabilidad? No Y solamente con las aceras, sino que debemos estar a la cabeza del planeamiento urbano. No como arquitectos, como personas, urbanistas, Como urbanistas, como personas, como usuarios. como usuarios, como humanistas. Tú tienes un testimonio, ¿verdad? Sí, Yo tengo uno. a mí me pasó algo y es que yo iba camino al supermercado, ¡pip!, el que está guapo. Entonces, en esa avenida que es de un cacique,
Ya Sí, saliste, ¿verdad? sí. Me pasó que es incómodo dar la vuelta en U. Tenemos una costumbre, y les digo que no tengo el conocimiento total de esto. Pueden corregirme, pueden indagar, pueden escribirme y lo que sea, aportar. Pero tenemos la costumbre de hacer el giro en U pegadito de la isleta. Ujú. Ciertamente debe de hacerse en tu carril, que es el de la derecha, y seguir y dar la vuelta en U. Pero si yo tengo dos vías que me cruzan ahí mismo, yo no puedo hacerlo porque estoy invadiendo. Claro. Entonces, un señor me tapó de maldad, adrede, me tapó y se quedó ahí parado. Que yo no podía dar la vuelta en U ahí, que me fuera por el otro lado. Yo respiré profundo, conté hasta 9, no llegué a 10. Y di la vuelta por donde él... Pero ¿qué pasó? Duré rato para poder dar la vuelta porque venían vehículos desde acá, venían vehículos aquí, venían vehículos detrás de mí. Ujú. Entonces se armó un caos. Cuando yo fui al parqueo, le digo a mi mamá, pero que este hombre me hizo dar la vuelta donde no era, porque yo estoy hablando alto. El tipo viene atrás de mí. En el supermercado. Ujú. Y me dice, usted lo estaba haciendo mal. Me salió el ego. Y yo soy arquitecta y amante del urbanismo. Yo sé de viabilidad. Me salió eso. Realmente, con esas vías en esa forma, no se puede dar vuelta en U en ese sentido. Tiene que ser pegado de la isleta. Claro. Eso es lo que yo razono. Si usted tiene otra opinión, es libre de comunicarla. ¿Tú tienes otra? Sí, yo tengo un testimonio, una anécdota o lo que sea. Es más, es un dolor. Bueno, aquí también hay un lío, que hay dos calles contiguas que son de una vía al mismo sentido. Eso pasa en muchísimos lados aquí en la capital. Eso no está... Pero mi dolor es el siguiente. Yo voy al gimnasio, voy a cruzar en la 27 y veo que, bueno, en la 27 hay una pequeña rampa pintada en azul para los minusválidos, para que puedan subir. Ujú. Pero inmediatamente... Inclusiva y no ellas. Es una rampa inclusiva que cuando tú subes inmediatamente termina en una acera bastante estrecha Me imagino. y hay una jardinera ahí mismo. Entonces cuando la persona sube tiene que dar la vuelta Sin ángulo. en un ángulo muy cerrado. Sí, exacto. Entonces, si una persona que anda sola en una silla de ruedas es muy difícil. Tiene que ser una silla de ruedas de 300 cc. Exacto, de la que gira en su mismo eje. Pero, o sea, sí se ha intentado hacer el trabajo de que la ciudad sea más inclusiva, pero no se puede hacer porque me dio la gana de que sea así o porque me lo están exigiendo por norma social. Hay que hacer las cosas bien. Claro. Hay rampas inclusivas que terminan en un matorral. Sí. Ahí está el ejemplo. O en una acera de 55. Exacto. Tenemos un ejemplo así. Pronto lo publicaremos. Vamos a publicar, ustedes lo van a ver. Y eso a mí me molesta porque yo tengo amigos que necesitan esos espacios inclusivos para moverse en la ciudad. Pero Y que ni en una bicicleta tú das el es giro. que no. No. Y si, gracias a Dios, yo estoy bien, estoy saludable, pero ¿y si yo mañana necesito? Dios te libre. Por cualquier razón, Dios me libre. La ciudad no me brinda una facilidad. Al contrario, yo siento que la ciudad es hostil. Totalmente. Y eso es algo que como arquitectos, como urbanistas, y no pensando nada más en el profesional, sino Ni en el casco urbano. en cualquier ciudad de este país. Es en cualquier parte. Ajá. O sea, no son las 4 avenidas principales. No. Es todo. Ser más empáticos y pensar como seres humanos. Ujú. Porque quizá no me pase a mí, pero le puede pasar a alguien que yo conozco. Claro Que que sí. necesite tener la posibilidad y no la va a encontrar. Y que eventualmente, si tenemos la dicha de que nuestros parientes sean longevos, Claro. también lo van a necesitar. Claro. Como está pasando en países como Japón, Sí. que se están creando ciudades para los envejecientes, con todas las condiciones que un envejeciente necesita para que esté cómodo. Claro. Una iluminación específica, un tipo de sol específico, un clima adaptado al envejeciente. Nosotros Bueno, podríamos hacer eso aquí. Aquí sería un poco difícil lo del clima. El Nada más clima- tenemos verano e infierno. Y estamos en infierno. Estamos en infierno ahora mismo. Pero al envejeciente se lo conviene porque el problema del envejeciente es el invierno. El invierno real, el de allá, Sí, sí. con el frío. Pero tratar de que nuestra ciudad sea más amigable con el usuario y sea más saludable, porque también yo siempre he dicho que la ciudad de Santo Domingo
es la ciudad enferma. Sí, Entonces, el rol del arquitecto, entre todos los roles, es velar porque nuestro entorno, nuestra ciudad, cumpla con esos estándares. que abrace, Exactamente. que sea amable, que sea confortable, no cuando usted entra a un ente, Exacto. sino que todo el entorno, el todo de la ciudad y de cada ciudad sea Y mira, que amigable. se cree que la arquitectura es una profesión que está ubicada en el área de la construcción o de la ingeniería Sí, o de las ciencias. Y en realidad, la arquitectura es una profesión humanista ujú, porque es para el hombre. totalmente. Lo que nosotros hacemos, el trabajo que nosotros hacemos es para el ser humano. Es para ti, para mí, para ti. Así es. Y con ese tema serio vamos a cerrar este episodio. Con la cara seria. Con la cara seria. Mentira. Y damos una vez más las gracias a ustedes por su apoyo, por seguir ahí con nosotros, por aguantarnos. Por y querernos. Soportarnos y querernos. Claro. Gracias por querernos, gracias por los mensajes. Todo de verdad que se agradece mucho. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a nuestros patrocinadores. Aquí vamos a dejar su información. Ya saben, síganlos. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Recuérdense de darle like, suscribirse al canal, a Instagram, comentar. A YouTube. Háganlo. Háganlo, ¿eh? Y suscríbanse y activen la campanita. Por favor. No, mentira. Háganlo, obligado. Bye. Bye.